¿Qué harías si alguien destruyera lo más sagrado que te queda y todo el mundo simplemente se quedara mirando? Miguel Santos estaba a punto de descubrir que a veces la verdadera fuerza no viene de los puños, sino del silencio que sabe cuándo hablar. La cafetería de Lincoln High no se quedó en silencio porque alguien gritara. Se quedó en silencio porque alguien no lo hizo. Comenzó con un sonido cortante y deliberado, un desgarro. No del tipo juguetón, no papel arrancado para un proyecto. Este tenía peso. Este dividió algo que debería haberse mantenido entero. Miguel Santos se quedó inmóvil frente a él, rodeado por un semicírculo de adolescentes que se reían por lo bajo. Derek Walsh sostenía las mitades rotas de una fotografía, un pedazo en cada mano, su sonrisa extendiéndose más amplia que su audacia. «Ups», dijo demasiado alto, demasiado casual. «No sabía que tu mamá estaba hecha de papel». La risa llegó después, una ola fácil, sin esfuerzo, porque nadie la detuvo. Ni los estudiantes cerca, ni la maestra parada junto a la máquina expendedora fingiendo no ver, ni siquiera Rosa, quien una vez se sentó junto a Miguel en la clase de arte. Aunque sus ojos sí parpadearon hacia abajo, Miguel no se movió. Sus brazos permanecieron flojos a sus costados, los dedos temblando una vez y luego quietos. La fotografía desgarrada yacía a los pies de Derek, una imagen en blanco y negro de una mujer sonriendo, el viento en su cabello, los brazos envolviendo una versión más joven de Miguel. La grieta había dividido el rostro de la madre en dos. Sin represalias, sin palabras, Derek se encogió de hombros. «Supongo que puedes pegarla de vuelta con cinta adhesiva, a menos que así fue como te dejó también». Algo cambió en la habitación, no lo suficiente para detenerlo, solo lo suficiente para marcar la línea que había cruzado. Miguel se giró, no rápido, no dramático, solo intencional. Pasó por encima del papel sin recogerlo. Un estudiante susurró, «Ni siquiera va a decir algo». Otro murmuró, «Está llorando». No lo estaba. Miguel caminó fuera de la cafetería, por el pasillo, pasando las vitrinas de trofeos, pasando la foto del equipo de atletismo de 1998 que ya a nadie le importaba. Afuera el viento era suave, frío, honesto. Pasó el edificio de mantenimiento, la cerca, el contenedor de basura con la tapa rota, y entonces lo alcanzó, la vieja banca junto a la puerta trasera. Alguien ya estaba allí. Los pasillos de Lincoln High llevaban ecos diferentes ese día. No del tipo que rebota contra las paredes de metal y linóleo, sino del tipo que se adhiere a la ropa, que viaja en susurros, que hace que la gente voltee cuando crees que no están mirando. Miguel caminó como siempre lo hacía. Mochila colgando, mangas de la sudadera cubriéndole las manos a medias, sin contacto visual, sin prisa. Pero esta vez algo había cambiado. Esta vez no se encogía hacia las orillas. Esta vez caminó directo por el centro. Viste lo que pasó en la cafetería. Ni siquiera se defendió. Derek destrozó esa foto y él solo se fue. Las voces lo siguieron como humo, dispersándose cuando se acercaba, reformándose cuando pasaba. 3 chicas cerca de los casilleros dejaron de hablar cuando lo vieron. Un grupo de chicos del equipo de fútbol intercambió miradas que parecían preguntas sin respuestas. Miguel pasó el aula de matemáticas donde la señora Chen escribía ecuaciones que nadie entendería. Pasó el laboratorio de ciencias donde algo burbujeaba en un tubo de ensayo abandonado. Pasó el tablero de anuncios lleno de avisos sobre el baile de otoño que nadie recordaría en 5 años. Sus zapatos no hicieron más ruido del habitual contra el suelo, pero cada paso parecía más deliberado. Como si hubiera dejado algo atrás, en esa cafetería, como si hubiera encontrado algo en el camino hacia afuera. El señor Rodríguez, el conserje, estaba limpiando una ventana cerca de las escaleras. Había estado en esa escuela durante 15 años, había visto peleas que terminaron en suspensiones, había visto lágrimas que mancharon sus pisos recién trapeados, había visto gritos que hicieron temblar sus ventanas recién lavadas. Pero cuando Miguel pasó, el señor Rodríguez se detuvo, no porque algo hubiera pasado, sino porque algo no había pasado. El hombre había limpiado sangre de nudillos rotos, había recogido pedazos de teléfonos estrellados contra paredes,
Había visto lo que la rabia podía hacer cuando se desataba. Esto era diferente. Miguel subió las escaleras sin mirar atrás. Sus hombros no temblaban. Sus manos no estaban apretadas en puños. Su respiración era tranquila, constante, como si hubiera aprendido algo que el resto del mundo aún no entendía. El señor Rodríguez reanudó su limpieza, pero sus ojos siguieron la figura que desaparecía en el piso superior. En sus 15 años había visto muchos tipos de fuerza. Esta era nueva. En el piso de arriba Miguel se dirigía hacia su casillero, ajeno a que acababa de demostrar algo que la mayoría de la gente tardaría años en aprender. En el aula de historia, la señora Thompson trataba de enseñar sobre la guerra civil, pero sus palabras se perdían entre las miradas que se cruzaban por encima de los libros de texto. 3 asientos atrás, Madison Chen jugaba con su lápiz, recordando cómo había estado tan cerca del círculo cuando Derek levantó la fotografía, tan cerca que pudo haber extendido la mano, tan cerca que pudo haber dicho algo. No lo hizo. Al otro lado del pasillo, en literatura, el señor Davis leía en voz alta sobre valor moral mientras Brandon Pierce miraba por la ventana. Brandon había reído. No mucho, solo una risita rápida cuando Derek hizo el comentario sobre papel. Ahora el sonido se repetía en su cabeza como un eco que no podía detener. En los casilleros de educación física, los amigos de Derek se vestían en silencio. Normalmente Jake Morrison sería el primero en recrear la escena, añadiendo gestos dramáticos y voces exageradas. Hoy se limitó a atar sus zapatos con más cuidado del necesario. «Estuvo mal», murmuró Tyler, apenas audible por encima del ruido de las puertas de metal. «Derek fue demasiado lejos esta vez», agregó Kevin, pero su voz no tenía la convicción que sus palabras pretendían. Jake no respondió. En su mente seguía viendo la cara de Miguel. No la que esperaba ver, roja de rabia, contraída por la humillación, húmeda de lágrimas, sino la que realmente vio, tranquila, como si hubiera estado esperando que esto pasara, como si hubiera decidido algo mucho antes de que Derek siquiera tocara la fotografía. En la biblioteca, Rosa García fingía leer sobre el ecosistema del desierto, pero las palabras se difuminaban. Había estado en la clase de arte con Miguel. Sabía que él dibujaba retratos de memoria, siempre los mismos ojos, siempre la misma sonrisa suave. Nunca preguntó de quién eran, pero ahora sabía. La bibliotecaria, la señora López, había oído los rumores. 30 años en esa escuela le habían enseñado a distinguir entre chismes y momentos que importan. Se acercó a la ventana que daba al patio trasero y vio una figura solitaria sentada en la banca lejana. No estaba solo. Entrecerrando los ojos, distinguió a otra persona. Alguien que no reconocía. Alguien que no era estudiante, no era maestro, no era personal de la escuela. Alguien que simplemente estaba allí, sentado junto al chico, como si ese fuera el lugar más natural del mundo para estar. La señora López frunció el ceño y buscó sus anteojos. El director Martínez miró su reloj por tercera vez en 5 minutos. La secretaria había confirmado la cita. Había revisado el calendario 2 veces. Había incluso llamado a la agencia de speakers para verificar. Pero cuando se programan este tipo de eventos con meses de anticipación, siempre existe esa pequeña duda que se instala en el estómago como un peso frío. La puerta de la oficina se abrió sin golpear primero. «Director Martínez». La voz era tranquila, sin prisa, del tipo que no necesita repetirse. Chuck Norris entró como si hubiera caminado por esos pasillos toda su vida, como si supiera exactamente dónde pertenecía. No había séquito, no había asistentes con carpetas y teléfonos, no había el aire de importancia que usualmente acompaña a las celebridades que visitan las escuelas. Solo un hombre de mediana edad con jeans oscuros, camisa simple y ojos que parecían haber visto suficiente del mundo como para no necesitar impresionar a nadie. «Señor Norris», el director se levantó extendiendo la mano. «Es un honor tenerlo aquí para hablar con nuestros estudiantes sobre anti-bullying». «El honor es mío», respondió Chuck, y algo en la forma en que lo dijo hizo que Martínez creyera
que realmente lo decía en serio. Mientras caminaban hacia el auditorio, Chuck miró por las ventanas que daban al patio. Sus ojos se detuvieron por un momento en una banca lejana, donde dos figuras permanecían sentadas. Una conversación silenciosa, una presencia tranquila que no pedía atención, pero que de alguna manera la merecía. ¿Todo bien en la escuela?, preguntó Chuck, sin apartar la mirada. El director siguió su vista. Los problemas de siempre, adolescentes siendo adolescentes. Chuck asintió, pero no apartó los ojos de la banca. ¿Cuándo fue la última vez que alguien no reaccionó? ¿Perdón? Cuando alguien los atacó y ellos no devolvieron el golpe. ¿Cuándo fue la última vez? Martínez frunció el ceño. Era una pregunta extraña, específica, como si Chuck supiera algo que él no sabía. No estoy seguro de entender. Chuck, finalmente, se apartó de la ventana. A veces la verdadera fuerza no se ve hasta que alguien decide no usarla. Continuaron caminando hacia el auditorio, donde 300 estudiantes esperaban una charla sobre bullying. Ninguno de ellos sabía que el momento más importante ya había comenzado afuera, en una banca, con una lección que no requería micrófono. El cambio de clase en Lincoln High era como el flujo de un río después de la lluvia, rápido, ruidoso, inevitable. Los estudiantes se movían en corrientes predecibles, algunos nadando contra ellas, otros dejándose llevar. Chuck Norris se había posicionado cerca de la oficina principal, observando. Había dado suficientes charlas en suficientes escuelas para reconocer los patrones, quién caminaba con la cabeza alta, quién evitaba el contacto visual, quién necesitaba una pared contra la espalda para sentirse seguro. Miguel Santos apareció en el pasillo como siempre lo hacía, sin prisa, sin ruido, sin llamar la atención. Pero Chuck lo notó inmediatamente. Había algo en la forma en que se movía, una calidad que la mayoría de la gente confundiría con sumisión, pero que era algo completamente diferente. Derek Walsh emergió de entre un grupo de estudiantes como un tiburón que ha olido sangre. Se acercó a Miguel con esa sonrisa que no llegaba a los ojos, esa confianza construida sobre la humillación de otros. «Oye, Santos». Derek alzó la voz lo suficiente para que otros escucharan. «¿Ya pegaste tu foto? ¿O necesitas ayuda para encontrar todas las piezas?» Los estudiantes cercanos redujeron la velocidad. Algunos se detuvieron completamente, formando ese círculo invisible que siempre aparece cuando huele a problema. Miguel no cambió su paso. No aceleró, no se detuvo, no desvió su camino. Simplemente continuó caminando como si Derek fuera parte del paisaje, como viento que pasa sin tocar nada importante. «Te estoy hablando». Derek dio un paso adelante, bloqueando parcialmente el camino. Chuck observó la postura de Miguel. Los hombros relajados, las manos abiertas, no cerradas en puños. Los ojos que no evitaban la mirada de Derek, pero que tampoco la desafiaban. Era la postura de alguien que había elegido no pelear, no porque tuviera miedo, sino porque había algo más importante que proteger. Derek empujó ligeramente el hombro de Miguel. «¿Qué pasa? ¿Te comieron la lengua los ratones?» Miguel se detuvo. Por un momento, Chuck pensó que finalmente reaccionaría, que la paciencia había llegado a su límite. Pero Miguel simplemente miró a Derek, con una expresión que Chuck reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que él había visto en veteranos de guerra, en bomberos que habían perdido compañeros, en padres que habían enterrado hijos. No era rendición, era la calma que viene después de haber sobrevivido lo peor que el mundo puede ofrecer. Miguel reanudó su camino, dejando a Derek parado con el puño aún levantado y las palabras muriendo en su garganta. Chuck sonrió ligeramente. Era hora de tener una conversación. El aula 204 estaba vacía, excepto por el polvo que bailaba en los últimos rayos de sol que se filtraban por las ventanas. Miguel había venido aquí a recoger un libro olvidado, pero se encontró simplemente sentado en la silla de atrás, mirando las ecuaciones que la señora Chen había dejado en la pizarra. «¿Puedo sentarme?» Miguel levantó la vista. Chuck Norris estaba en la puerta sin entrar esperando permiso. No era lo que Miguel esperaba después de un día como ese. «Claro».
Chuck escogió una silla 2 filas adelante, lo suficientemente cerca para conversar, lo suficientemente lejos para no invadir. Se sentó como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Vi lo que pasó hoy», dijo Chuck, sin preámbulos pero sin presión. «En el pasillo». Miguel asintió una vez. No había nada que negar. También oí sobre la cafetería. Miguel sacó los fragmentos de la fotografía de su mochila. Los había recogido después, cuando todos se habían ido. Los colocó sobre el pupitre entre ellos, 2 mitades que ya no coincidían perfectamente. Chuck miró la imagen sin tocarla. Una mujer joven con ojos que brillaban incluso en blanco y negro, brazos que rodeaban a un niño que tenía la misma quietud en la mirada que el adolescente sentado frente a él. ¿Cómo se llamaba? Carmen Santos. Miguel tocó el borde rasgado con cuidado. Era enfermera, en el hospital público. Era cáncer, hace 3 años. Las palabras salieron simples, sin drama. Esa foto es del último día bueno que tuvimos, antes de que se pusiera muy enferma para salir. Chuck estudió la imagen otra vez. Se ve fuerte. Lo era. Miguel juntó los pedazos alineándolos como un rompecabezas. Me enseñó que la fuerza no es lo que haces cuando estás enojado, es lo que no haces. ¿Por eso no le pegaste a Derek? Miguel levantó la vista. Ella solía decir que la gente como Derek ya están peleando contra algo que no podemos ver. Añadir más pelea no los ayuda. Chuck se inclinó hacia adelante, pero su voz permaneció suave. ¿Y tú? ¿Contra qué estás peleando? Miguel dobló la fotografía cuidadosamente, guardándola de nuevo. Contra convertirme en alguien que ella no reconocería. En el silencio que siguió, Chuck entendió que acababa de conocer a uno de los jóvenes más fuertes que había encontrado en años. «Miguel», dijo finalmente, «¿te gustaría acompañarme mañana a mi charla?» La banca del patio trasero había soportado muchas conversaciones a lo largo de los años, pero pocas tan importantes como la que estaba a punto de suceder. Miguel llegó primero, como siempre, sentándose en el mismo lugar donde había estado esa mañana que ahora parecía haber ocurrido hace semanas. Chuck apareció 5 minutos después, caminando sin prisa, como si hubiera estado viniendo a esa banca toda su vida. Se sentaron en silencio por un momento, mirando hacia la cerca oxidada que separaba la escuela del mundo exterior. Una brisa suave movía las hojas secas que se habían acumulado alrededor de sus pies. «¿Sabes?», dijo Chuck finalmente, «he conocido a muchos luchadores en mi vida, campeones mundiales, soldados condecorados, gente que el mundo llama fuerte». Miguel escuchó sin voltear. «Pero la verdadera fuerza», Chuck continuó, «no es lo que haces cuando todos están mirando. Es lo que haces cuando nadie más entiende. ¿Por qué no haces nada?» «Mi mamá decía algo parecido», Miguel respondió en voz baja. Era una mujer sabia. Chuck se inclinó ligeramente hacia adelante. «El mundo confunde fuerza con ruido, poder con demostración. Creen que si no gritas, no existes. Si no peleas, no importas». Una gaviota aterrizó cerca de ellos, picoteó el suelo una vez y se fue volando. «Pero tú sabes algo que Derek Walsh nunca entenderá», Chuck continuó. «Sabes que hay una diferencia entre no poder defenderte y elegir no hacerlo». Miguel sintió algo aflojarse en su pecho, algo que había estado apretado desde esa mañana en la cafetería. ¿Y si la gente piensa que soy débil? ¿Y si la gente piensa que eres fuerte? Chuck lo miró directamente. ¿Cuál de las dos importa más? Miguel consideró la pregunta. «Lo que yo sé que soy». «Exacto». Chuck sonrió. «Tu madre te enseñó algo que toma décadas aprender, que la verdadera fuerza no necesita audiencia, no necesita aplausos, no necesita que otros la reconozcan para ser real». El viento sopló más fuerte, llevándose más hojas. «Mañana», dijo Chuck, «quiero que esa escuela escuche lo que tu madre ya sabía, que la dignidad no se defiende con puños, se defiende con presencia». Miguel asintió, y por primera vez en días sintió que respirar no dolía. «¿Estás listo?» Miguel miró hacia la escuela, luego de vuelta a Chuck. «Sí». Derek Walsh había llegado a casa ese día esperando sentirse como siempre.
satisfecho con el espectáculo, orgulloso de haber sido el centro de atención, recordando las risas que había generado. En cambio, se encontró sentado en su cama, mirando sus manos como si fueran de otra persona. La casa estaba vacía. Sus padres no llegaban hasta las 7. Su hermana menor tenía práctica de soccer. Solo él y el eco de lo que había hecho, resonando en su cabeza como un sonido que no podía apagar. Siguió viendo los ojos de Miguel. No la reacción que esperaba, no lágrimas, no rabia, no súplicas. Solo esa mirada tranquila, como si Derek fuera un niño haciendo una rabieta, y Miguel fuera el adulto esperando que se cansara. Eso lo molestaba más que cualquier golpe. Derek sacó su teléfono. Pasó por las fotos que había tomado durante el día, selfies con sus amigos, memes robados, videos tontos. Se detuvo en una foto de su familia del año pasado, su madre sonriendo, el brazo alrededor de él y su hermana. Imaginó a alguien rompiéndola por diversión y sintió algo frío en el estómago. Esa noche no pudo comer. Le dijo a su madre que no se sentía bien, lo cual no era mentira. Se fue a la cama temprano, pero no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía la fotografía desgarrándose. Cada vez que casi se dormía, escuchaba su propia voz diciendo, menos que así fue como te dejó también. Las palabras se sentían diferentes ahora, pesadas, como si hubieran sido dichas por alguien que no conocía. A la mañana siguiente, Derek llegó a la escuela y todo se veía igual, pero se sentía diferente. Los pasillos, los casilleros, incluso sus amigos parecían parte de un mundo en el que ya no encajaba completamente. Vio a Miguel cerca de su casillero, tranquilo como siempre, y Derek sintió algo que no había sentido en años, vergüenza real. Acercó lentamente, no sabiendo qué iba a decir hasta que las palabras salieron por sí solas. Miguel. Miguel se volvió sin sorpresa, sin miedo, solo esperando. Derek se detuvo. ¿Qué se dice después de destrozar lo más sagrado que alguien tiene? ¿Cómo se repara algo que no se puede pegar de vuelta? Yo no sabía, terminó, y se dio cuenta de que era la verdad más honesta que había dicho en meses. Miguel lo miró por un largo momento, luego simplemente asintió. Ahora sí sabes, dijo, y siguió caminando. Derek se quedó parado sintiendo que algo fundamental había cambiado en él. Las noticias en Lincoln High viajaban como el agua, encontraban las grietas más pequeñas y se filtraban hasta llenar cada espacio disponible. Para el miércoles por la mañana, 3 cosas se habían vuelto imposibles de ignorar. Chuck Norris estaba en su escuela. Algo había pasado con Miguel Santos, y los 2 hechos estaban conectados de una manera que nadie terminaba de entender. En la sala de maestros, la señora Thompson dejó su café a medio tomar cuando la señora Chen le susurró lo que había visto el día anterior. ¿Chuck Norris habló con Miguel Santos? ¿Nuestro Miguel Santos? Los vi en el aula 204, conversando como si se conocieran de años. El señor Davis levantó la vista de sus exámenes sin calificar. ¿De qué se están perdiendo? La foto, murmuró la señora Chen. Derek Walsh destrozó una foto de la madre de Miguel ¿y Chuck Norris estaba ahí? No durante el incidente, pero después, como si supiera. En los casilleros del segundo piso, Madison Chen cerró el suyo más fuerte de lo necesario. Había pasado toda la noche despierta, recordando cómo había estado tan cerca cuando pasó, tan cerca de haber hecho algo. Su mejor amiga, Sarah, se acercó con cara de preocupación. ¿Escuchaste que Chuck Norris va a hablar en la asamblea de hoy? Madison asintió sin mirar. ¿Crees que va a hablar sobre nosotros no haciendo nada? Madison terminó la frase. Sobre mí no haciendo nada. En el laboratorio de ciencias, el señor Rodríguez limpiaba microscopios que ya estaban limpios. Había estado en esa escuela lo suficiente para reconocer cuando algo estaba cambiando. Los estudiantes caminaban diferente, hablaban en tonos más bajos, miraban más a menudo por encima del hombro. Brandon Pierce pasó por el pasillo, ya no riéndose de sus propios chistes. Jake Morrison evitaba a Derek Walsh como si fuera contagioso.
Rosa García había sacado un libro sobre duelo de la biblioteca y lo leía durante el almuerzo en lugar de sentarse con sus amigas. En la oficina principal, el director Martínez revisaba por quinta vez el programa de la asamblea. Chuck había pedido un pequeño cambio. Quería que Miguel Santos se sentara en el escenario con él. ¿Está seguro?, había preguntado Martínez. Completamente. Chuck había respondido. La lección no es sobre hablar, es sobre estar presente. La secretaria tocó a la puerta. Señor Martínez, los estudiantes están empezando a reunirse en el auditorio. Dicen que quieren buenos asientos. Por primera vez en años, una asamblea escolar había generado expectativa real. No porque esperaran entretenimiento, sino porque sabían que algo importante estaba a punto de suceder. Algo que los incluía a todos. El auditorio de Lincoln High nunca había estado tan silencioso con 300 estudiantes adentro. Ni siquiera durante los exámenes estandarizados, cuando la tensión era palpable y cada lápiz que caía sonaba como un disparo. Miguel estaba sentado a un lado del escenario, no como invitado especial, sino como parte de algo más grande que él mismo entendía. Chuck Norris se acercó al micrófono sin notas, sin PowerPoint, sin nada más que la presencia que había llenado pantallas de cine por décadas. ¿Cuántos de ustedes han visto una película mía?, preguntó. Manos se alzaron por todo el auditorio, risas nerviosas, murmullos de reconocimiento. En esas películas siempre gano las peleas, ¿verdad? Chuck sonrió. Siempre hay un momento donde el malo me reta y yo le demuestro quién es más fuerte. Asentimientos. Era exactamente lo que esperaban escuchar. Pero, ¿saben qué? Chuck se alejó del micrófono caminando hacia el borde del escenario. Esas no son las peleas que importan. Las peleas que importan son las que eliges no pelear. El silencio se profundizó. Esta semana, uno de sus compañeros fue atacado de la manera más cruel posible. Alguien destruyó algo sagrado para él, y todos ustedes esperaban una pelea. Madison. Chen se hundió en su asiento. Brandon Pierce miró sus manos. Derek Walsh había palidecido 2 tonos. Pero Miguel Santos les enseñó algo que me tomó años aprender. Chuck miró hacia Miguel, que permaneció tranquilo. Les enseñó que la verdadera fuerza no es lo que haces cuando te atacan. Es mantener tu dignidad cuando sería más fácil perderla. Chuck se volvió hacia la audiencia. Su compañero podría haber gritado, podría haber peleado, podría haber buscado venganza. En lugar de eso, eligió algo más difícil. Eligió ser quien su madre le enseñó a ser. Algunas lágrimas comenzaron a rodar por mejillas que no habían llorado en años. Y ustedes, Chuck continuó, ustedes que estuvieron ahí, que vieron y no hicieron nada, también aprendieron algo. Aprendieron que el silencio puede ser complicidad o puede ser fuerza. La diferencia está en la intención. Derek Walsh se levantó lentamente de su asiento. Todos los ojos se voltearon hacia él mientras caminaba hacia el frente del auditorio. Miguel, dijo, su voz temblando pero clara, perdóname. No fue dramático, no hubo aplausos, solo un momento de humanidad real, en un lugar que había olvidado cómo se veía. Chuck asintió. Ahí está, así es como empezamos de nuevo. Una semana después de la asamblea, Miguel llegó a la escuela como siempre, sin prisa, sin expectativas, simplemente poniendo un pie delante del otro. Pero cuando dobló la esquina hacia el pasillo principal, se detuvo. Había algo nuevo en la pared, donde antes colgaba un aviso descolorido sobre el equipo de debate de 2019. Un marco simple de madera clara, discreto pero imposible de pasar por alto. No había sido anunciado, no había habido ceremonia de inauguración, simplemente había aparecido como las mejores cosas, sin ruido, pero con propósito. Dentro del marco había una placa pequeña de bronce que decía, en memoria de Carmen, Santos enfermera, quien enseñó que la verdadera fuerza vive en la bondad. Debajo, una frase más pequeña, y en honor a quienes eligen la dignidad sobre la venganza. Miguel se acercó lentamente. No había foto. La fotografía desgarrada permanecía guardada, en su mochila reparada con cinta pero aún imperfecta. En lugar de eso,
Había algo mejor, un espacio que invitaba a la reflexión, que hablaba sin palabras. ¿Te gusta? Miguel se volteó. Rosa García estaba detrás de él, nerviosa pero decidida. Fuimos varios, continuó. Madison, Brandon, incluso algunos de los amigos de Derek. Necesitábamos hacer algo. No tenían que... Sí, teníamos que hacerlo. Rosa interrumpió suavemente. Porque no hicimos nada cuando debíamos, pero ahora sí podemos hacer algo. Otros estudiantes comenzaron a reunirse, no como multitud, sino como individuos que habían aprendido que los momentos importantes no necesitan audiencia. Madison se acercó. Tenía los ojos rojos pero la voz firme. Hablamos con el director Martínez. Va a ser permanente. Y hay algo más, añadió Brandon señalando hacia una pequeña banca de madera que había sido colocada frente al memorial. Para cualquiera que necesite un momento tranquilo. El señor Rodríguez apareció con su carrito de limpieza, pero se detuvo al ver la pequeña congregación. Había estado en la escuela cuando instalaron el memorial a las 5 de la mañana. Había ayudado a cargar la banca. Había sido testigo silencioso de estudiantes que trabajaban juntos por primera vez en años. Derek Walsh llegó al final, manteniéndose a distancia respetuosa. No dijo nada, pero colocó algo pequeño en la base del memorial. Un sobre blanco con el nombre de Miguel escrito en letra temblorosa. Uno por uno, los estudiantes se dispersaron, volviendo a sus rutinas, pero llevando algo diferente consigo. Miguel se sentó en la nueva banca mirando el memorial a su madre. Por primera vez desde la cafetería sonrió. 3 meses después, la banca del patio trasero había visto muchas conversaciones. La primavera había llegado a Lincoln High y con ella una calidad diferente de silencio. No el silencio incómodo, de quien tiene miedo de hablar, sino el silencio tranquilo de quien sabe cuándo escuchar. Miguel llegó temprano, como siempre, pero ya no por las mismas razones. Ya no venía a escapar del ruido del mundo. Venía porque había aprendido que algunos lugares se vuelven sagrados simplemente por las conversaciones que albergan. Se sentó en el mismo lugar donde Chuck Norris le había enseñado la diferencia entre ser fuerte y parecer fuerte, donde había entendido que su madre no se había ido realmente. Había dejado algo más duradero que las fotografías. ¿Puedo sentarme? Miguel levantó la vista. Derek Walsh estaba ahí, pero era un Derek diferente. Ya no el chico que necesitaba ser el centro de atención para sentirse importante. Sus hombros se habían relajado. Su sonrisa había perdido esa cualidad afilada que solía tener. Claro, Derek se sentó, manteniendo la misma distancia respetuosa que Chuck había mantenido meses atrás. «Hay un chico nuevo», dijo Derek después de un momento. «Kevin llegó la semana pasada. Algunos de los chicos están, ya sabes, haciendo lo que solíamos hacer». Miguel esperó. Le dije que parara. Derek continuó, mirando sus manos. «A Tommy Morrison. Le dije que dejara en paz al chico». «¿Y qué pasó?» Derek sonrió, pero no era la sonrisa de alguien que había ganado una pelea. Era la sonrisa de alguien que había elegido no empezar una. Me preguntó desde cuándo me importaba. Le dije que desde que aprendí la diferencia entre ser fuerte y ser cruel. Más allá de la cerca, un grupo de estudiantes de primer año caminaba hacia la escuela. Entre ellos, Miguel reconoció a Kevin, un chico pequeño con anteojos y una mochila demasiado grande para él. Caminaba con la cabeza alta, no porque fuera valiente, sino porque había encontrado una escuela donde no necesitaba ser otra cosa. «Chuck, Norris tenía razón», dijo Derek. «La verdadera fuerza no necesita audiencia». Miguel asintió. «Mi mamá lo sabía». Se levantaron juntos, caminando hacia el edificio donde un memorial silencioso seguía recordando que la bondad es más fuerte que la crueldad, que la dignidad es más poderosa que la venganza. En el pasillo, Kevin tropezó ligeramente con su mochila pesada. Sin pensarlo, Derek se acercó y lo ayudó a equilibrarse. «Gracias», murmuró Kevin. Derek asintió y siguió caminando. Miguel sonrió, entendiendo finalmente lo que Chuck había querido decir. El legado no es lo que la gente recuerda de ti, es lo que aprenden de ti sin que te des cuenta.